Es hermoso poder, tener la palabra de Dios, que es algo obvio, ¿no? Pero poder ver la vida de Jesucristo, poder ver cómo él interactuaba con las personas, cómo él se relacionaba con diferentes tipos de personas, con líderes religiosos, con personas sin educación, con personas ricas y con personas pobres, con hombres, con mujeres. Y acá podemos ver una linda conversación al detalle. Y de eso vamos a tratar de encargarnos esta tarde, de ver al detalle y de aprender. ¿Qué tipo de necesidad tenía Jesús? Dice en el versículo 4, y le era necesario pasar por Samaria. ¿Qué necesidad tenía Jesús de pasar por Samaria? Porque había varios caminos, había unos 3 caminos que eran principales, y el camino de Samaria era el camino más corto. Entonces, especialmente cuando eran las épocas de fiestas, muchos cruzaban por ahí porque era un camino más corto, entonces iban a ahorrar tiempo y esfuerzo. Entonces, una opción puede ser que Jesús necesitara llegar rápido o necesitara ahorrar tiempo, entonces necesitaba tomar el camino más corto. Pero también viendo cómo Juan plantea las cosas, cómo él exalta al Mesías y exalta este encuentro, también puede ser que Jesús tuviera necesidad de pasar por Samaria porque tenía este encuentro divino, una cita con esta persona llamada la mujer samaritana. Muy probablemente Jesús, obvio que Jesús sabía porque sabe todas las cosas, ¿no? Pero Jesús tenía en mente este encuentro, por eso necesitaba pasar por Samaria. Samaria, del cual tenemos historia, ¿verdad? El buen samaritano, la mujer samaritana, ¿no? Y hemos siempre como escuchado. Era la capital del reino del norte, o de las 10 tribus. Después del reinado de Salomón, el reino se dividió y quedaron 2 tribus de un lado y 10 tribus de otro lado. ¿Se acuerdan? Estaba Saúl, David, Salomón, y ahí el reino se divide. Y en estas 10 tribus, llamadas el reino del norte, la capital era Samaria. Y Samaria fue tomada por los asirios en el año 722 a.C. ¿Sí? 7 siglos antes que Jesús viniera, fue tomada y fueron llevados la gran mayoría de ellos a Asiria. Asiria es lo que hoy en día sería el norte de Irak. Entonces fueron llevados. Pero quedó un remanente, quedó un grupito de judíos, y ese grupito de judíos, ese remanente, se mezcló con gentiles. Como el lugar quedó desolado, muchos gentiles vinieron a habitar la zona, y los judíos que quedaron se fueron mezclando, especialmente en matrimonio con los gentiles. Entonces, este grupo, vamos a llamarle mixto entre gentiles y judíos, dejó de adorar al Señor, dejó de adorar en Jerusalén y dejó la Torá o el Pentateuco de lado. Decían que era algo dictatorial, algo del pasado, ¿no? Que no tenía tanto que ver con ellos. A causa de esto, los judíos los consideraban herejes. Ya no eran judíos, eran mixtos, no eran personas puras. Dejaron la adoración en Jerusalén, dejaron la palabra del Señor de lado, por ende dejaron al Señor de lado. Entonces, no tenemos nada que ver con ellos. Y no solo fue algo, no nos gusta, no nos cae bien, sino que llegaron a tener muchos conflictos bélicos, guerras muy violentas. Así que no era un tema menor, no estamos hablando de, me cae, como a veces hacemos chistes con los países vecinos, ¿no? No, eran conflictos de verdad, había guerras, no eran temas menores. Entonces, sabiendo esto, podemos entender un poquito de qué se trata este encuentro de Jesús y esta mujer samaritana. Jesús se cansaba igual que vos y yo. Dice que Jesús estaba cansado del camino. ¿Sí? Versículo 6. Cansado del camino, se sentó junto al pozo. ¿Y saben por qué él se cansaba igual que vos y que yo? Por algo que a veces olvidamos. Porque él era tan humano como vos y como yo. Porque parte de esa encarnación tenía que ver con eso. Él ahora es un sumo sacerdote como el sacerdote de los sacerdotes y está intercediendo por nosotros. Porque él sabe lo que es cansarse, sabe lo que es tener hambre, sabe lo que es ser
tentado, sabe lo que es vivir en este mundo entre pecadores. Él sabe, porque fue 100% humano, más allá de ser 100% Dios. Y acá lo vemos, plenamente humano, cansado del camino. No es que tenía superpoderes, no es que se teletransportó. Caminó, usó su burro como cualquier otro y se cansó y tuvo sed, como cualquier persona de esta tierra. Pero eso no fue una excusa para no compartir el amor de Dios con las personas. Estaba cansado y tenía sed, pero él no perdió la oportunidad de hablar con esta mujer. Y ahora ustedes dirán, bueno, es porque él era Dios. No, recuerden que también era 100% humano. Y no lo puso como excusa, sino cuando vio la oportunidad, él compartió. Ahora, hablando de la mujer samaritana, es un encuentro bastante particular. Las mujeres iban a sacar agua juntas, como hoy en día van siempre al baño juntas, y nosotros nunca le vamos a entender a los varones. Bueno, iban todas juntas a sacar agua, igual que hoy en día, no iban de a 6 al pozo, iban de a 7, iban de a 8, iban varias mujeres juntas, ¿sí? Primero porque es menos peligroso estar en un grupo de mujeres juntas, y también obviamente porque les gustaba hablar. Solo a las mujeres de esa época, las mujeres de hoy en día no les gusta hablar tanto. Pero evitaban el sol del mediodía, ¿sí? Porque obviamente, estábamos hablando del Medio Oriente, era complicado. Entonces trataban de ir a la mañana o a la tardecita, todas las mujeres juntas, y aprovechaban para sociabilizar, para charlar, para hablar, para conocerse, para chusmear en el buen sentido, ¿sí? Quizás ella era rechazada por su mala fama. Por eso la encontramos a las 12 del mediodía. Si Juan se está refiriendo a la hora judía, la hora sexta serían las 12 del mediodía, un horario donde no iba ninguna mujer, y la encontramos sola. Quizás, muchos están de acuerdo, ¿no?, que probablemente por su mala fama era rechazada por las mujeres de la época, y también ella misma se habrá apartado, porque era una mujer de mala fama, ¿sí? Ahora, vemos también a Jesús haciendo de Jesús. ¿Y a qué me refiero con Jesús haciendo de Jesús? Él no debía hablar con mujeres de mala fama, porque era un rabí, era un maestro, y los líderes religiosos no podían, ¿sí?, según la costumbre judía, esto no está escrito en la palabra de Dios, pero la tradición de los judíos decía que un líder religioso, un hombre santo, no podía acercarse a una mujer pecadora, una mujer de mala fama, una mujer de dudosa procedencia. Pero Jesús para hablar con ella. No debía hablar con samaritanos. ¿Se acuerdan que eran herejes? Gente que se mataban, había guerras. Quizás los discípulos habían perdido algún familiar a manos de samaritanos, algún antepasado. Pero Jesús para hablar con esta mujer y samaritana. Y le dice, dame de beber. Él inicia la conversación, él busca, él es intencional con la mujer. Dame de beber. Era una violación total a las leyes sociales, lo que estaba haciendo Jesucristo. Los discípulos no estaban ahí. Si hubieran estado ahí, ¿qué hago? De hecho, se sorprendieron cuando vinieron, porque él estaba rompiendo todas las leyes sociales de la época. Sus discípulos fueron a comprar comida en una ciudad samaritana. O sea que Jesús, siendo el rabí, mandó a sus discípulos a comprarle comida a los samaritanos. También algo que no estaba permitido en la época. ¿Cómo un judío iba a gastar su dinero en una ciudad de samaritanos? Pero él mandó a sus discípulos a comprar comida. Jesús haciendo de Jesús. Como vimos hace un par de domingos, no siempre Jesús es políticamente correcto. No siempre Jesús hace lo que las personas esperarían que hiciera. De hecho, él sale bastante, como se dice comúnmente, de la caja, ¿no? No hace acepción de personas. Lo vemos en el versículo 9, si me acompañan. La mujer samaritana le dijo, como tú siendo judío me pides a mí
de beber, que soy mujer samaritana. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. La propia mujer, sin ser una teóloga, sin ser una gran estudiosa de la Biblia, siendo una impura samaritana, con una vida moral bastante complicada, tenían claro esto. ¿Por qué me preguntás a mí? ¿Por qué me pedís que te dé beber? No se supone que no tenemos que hablar. No tenés que hablar conmigo. Soy mujer, tengo un pasado y aparte soy samaritana. O sea, ¿no sabés? ¿No te enseñaron tus papás? Pero a Jesús no hace acepción de personas. A Jesús no le importaba que fuera samaritana, que fuera judía, que fuera alemana, que fuera... No le importaba. No le importaba el color de su piel, no le importaban los conflictos bélicos, no le importaba. Era una persona, es un alma que un día va a dar cuentas a Dios, que necesita un Salvador, que necesita esperanza, que necesita el gozo que viene de Dios, que necesita amor. Y estoy seguro que eso fue lo que dio Jesús. No le pidió el pasaporte, porque Jesús no hace acepción de personas. Y nosotros, como sus discípulos, tampoco, bajo ninguna circunstancia, podemos hacer acepción de personas. Lo digo a menudo porque quiero que realmente sea una marca de nuestra iglesia. Nosotros tenemos que tratar igual, con el mismo amor, el mismo cariño, la misma simpatía, la misma educación y la misma pasión a una persona que tiene mucho dinero como una persona que no tiene nada de dinero. O una persona que viene con un perfume caro como una persona que viene con mal olor, porque no conocemos las circunstancias. O un hombre o una mujer, sin importar el pasado, sin importar el trasfondo religioso o el trasfondo moral. Nosotros tenemos que ser Jesús. Como Jesús fue y caminó acá en la tierra, nosotros tenemos que hacer. Tenemos que hablar de personas de otras culturas, de otras religiones. Tenemos que sentarnos a comer con ellos. Porque Jesús así lo haría. Jesús no hace acepción de personas. A Jesús no le importa tu pasado. Versículo 18 le dice, ¿no? Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Estás dicho con verdad. Jesús conocía a esta mujer, conocía su pasado, conocía su corazón, conocía sus pensamientos. Pero aún así no le importó el pasado, no fue algo que, una barrera para que Jesús pudiera hablar, ofrecerle vida eterna y amar a esta persona. Entonces esto tiene 2 aplicaciones muy directas a nosotros. La primera es que a Jesús no le importa tu pasado, como no le importó el pasado de la mujer samaritana. Nosotros no nos conocemos entre nosotros, no sabemos el pasado, no sabemos de dónde nos ha rescatado Dios o de qué hemos hecho. Si supiéramos, gracias a Dios que no sabemos, si supiéramos nos asustaríamos de las cosas que hemos hecho, de lo que hay en nuestro corazón. Pero a Dios no le importa. Dios nunca dejó de alcanzar a una persona porque su pasado fuera demasiado oscuro. Dios nunca dejó de alcanzar a una persona porque su pasado hubiera cometido cierto tipo de pecado. Nunca un pecado va a quedar lejos del alcance de la gracia de Dios. Al contrario, creo que Dios se goza, le encanta exponer su gracia sobre los pasados más oscuros y las vidas más perdidas. Y su poder es exaltado, y su gracia es exaltada, y su amor es exaltado. Él toma lo vil, lo más bajo del mundo, la basura de este mundo, para avergonzar a los que se creen sabios, a los que se creen justos. Entonces, algún día pensaste que no tenías como todo acceso a Dios, el acceso completo a Dios por alguna causa en tu pasado. O si crees que el amor de Dios te va a amar completamente por ciertas cosas que hiciste, bueno, te estoy presentando a Jesús haciendo de Jesús. Y a este Jesús no le importa tu pasado. Jesús ha perdonado nazis. Jesús ha perdonado racistas. Jesús ha perdonado prostitutas, homosexuales, asesinos, envidiosos, celosos, inmorales. Porque esa es su mayor capacidad. Hacer nuevas todas las cosas. Entonces a él no le preocupa con qué venís.
Pero así como a Él no le importa tu pasado, a Él tampoco le preocupa o le detiene tu pecado actual. En el versículo 18 vemos que Él le dice a esta mujer, ¿verdad? 5 maridos has tenido. Ya estaba complicada la situación. Bueno, tuvo un pasado complicado, pero en un momento cambió. Se puso las pilas la mujer, entonces ahora está viviendo bien. No, la mujer no estaba haciendo las cosas bien. Sin embargo, a Jesús no le detuvo tampoco el pecado actual. Ahora, no quiero que me malinterpreten. Yo no estoy diciendo que a Jesús no le importa la forma en que vivimos. No estoy diciendo eso. A Jesús le importa la forma en que vivimos. Y Jesús quiere que nosotros vivamos en santidad. Primero porque esa es la marca, el caminar hacia la santidad es la marca de un verdadero cristianismo. A Jesús no le da lo mismo lo que vos haces con la vida que Él te ha dado y con el perdón que Él te ha dado. Lo que me refiero es que aún si hoy en día te encontrás con Jesús, hoy puede ser un nuevo día y un día para comenzar nuevamente. A Jesús no le va a asustar tu pecado porque te conoce, me conoce muy bien. Y sabe la miseria que hay en nuestro corazón. Y sabe las luchas que tenemos. Jesús nos asusta. Satanás tiene el ministerio de acusar. De hecho, su nombre significa, no el adversario, el acusador. Y él siempre va a estar recordándote lo malo que hiciste y lo malo que estás haciendo. Y cómo vas a orar si hiciste tal cosa. Y cómo le vas a pedir perdón si vas a hacerlo de vuelta y lo vas a hacer una vez y otra vez más. Pero ese es el ministerio de Satanás, no el ministerio de Jesucristo. Jesucristo nunca va a echar a alguien que viene hacia Él. Entonces, independientemente de cuál es la situación de tu vida, Jesús te va a aceptar. Claro, para cambiarte, no es que te va a dejar igual, Él no quiere que sigas igual. Y te va a cambiar. Y hoy cantamos casualmente canciones que tienen que ver con la victoria, ¿no? Él es el vencedor, entonces yo puedo participar de Él, soy más que vencedor. Pero que nunca te detenga tu situación actual. Esta mujer era una pecadora actualmente, no solo en su pasado, pero Jesús la encontró, Jesús la amó, Jesús le predicó, Jesús la confrontó, Jesús le habló intencionalmente para producir un cambio de vida. Entonces nunca pienses que estás muy lejos de la gracia de Dios. Probablemente estás solo a una oración, solo a un perdón. Jesús, haciendo de Jesús, quiere que lo conozcas. Versículo 13 y versículo 14 le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua, me imagino que estaba señalando el pozo, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús usaba normalmente las cosas a su alrededor, ¿verdad? Hablaba en parábolas, cosas que la gente pudiera entender. Esta mujer estaba ahí sacando agua. El agua es una necesidad básica. Imagínense en el Medio Oriente, imagínense el calor, los animales, las personas, todos necesitamos agua. Sin embargo, Jesús le dice: vas a sacar agua de este pozo, vas a tomar el agua, pero luego vas a tener sed y vas a tener que volver mañana. Y vas a sacar agua y vas a tomar agua y te va a dar sed y vas a tener que volver pasado mañana. Y vas a sacar agua y pero yo tengo un agua que te va a quitar la sed para siempre. Y esa es la oferta de Jesucristo. Quitarte la sed eternamente. ¿Por qué quiere que lo conozcas? Porque todo lo que puedas probar e intentar en esta tierra te va a dejar con sed. Todo lo que quieras probar en este mundo te va a quitar quizás la sed momentáneamente, pero no permanentemente. Porque todo lo que pruebes en este mundo es temporal, es material. Pero nuestra alma tiene un anhelo por algo eterno. Y lo único que caminó por este mundo, que es eterno, es el Señor Jesucristo. Entonces el único que puede quitarte la sed eternamente y saciar tu alma y darte propósito y darte esperanza
es el Señor Jesucristo mismo. Él es el agua viva. Entonces Él quiere que lo conozcas. Porque Él no quiere que estés tratando de saciar tu ser espiritual día a día con diferentes cosas. Hay personas que tratan de saciar esa sed con otras personas. Y tienen amigos, ya sean virtuales o amigos físicos, pero eso no les llena. Cambian de pareja, pero eso no los llena. Van a iglesias, a templos religiosos, se unen a religiones, pero eso no los llena. Acumulan riquezas, dinero, materiales, pero eso no los llena. Porque solo Cristo puede quitarte la sed eternamente. Solo Jesús. Él quiere que lo adores. Versículos 22 y 23. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. ¿Quién es la salvación? Jesús. Jesús vino de los judíos. Entonces la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios está buscando adoradores. Dios quiere que le adores, que le exaltes, que le des la honra y la gloria que solo Él se merece. Ninguna institución, ninguna organización, ninguna persona se merece la honra y la gloria que solo Jesucristo se merece. Entonces Él quiere que lo adores. Pero también no le sirve cualquier adoración. Y Él es Dios. Si hay alguien que puede exigir algo, es Jesús. A Él no le sirve cualquier adoración. Si leemos un versículo más, versículo 24, dice: Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Entonces a Jesús no le conforma, ni le sirve, ni le agrada cualquier tipo de adoración. La adoración que es agradable a Dios es la adoración que es en espíritu y en verdad. En espíritu refleja la intimidad que debemos de tener con el Señor. No es desde la carne, no es desde mis esfuerzos humanos, es en espíritu, es algo espiritual, es en comunión con Cristo, en Cristo, para Cristo, a través de Cristo, gracias a Cristo. Pero tiene que ser en verdad también. Hay muchas personas a veces que caen en algo solamente emocional, pero que no va de la mano con la verdad. La verdad es lo que Dios ha revelado en su palabra. Entonces la adoración que nosotros le damos a Dios tiene que ir de acuerdo a la palabra de Dios. El apóstol Pablo dijo: ¿adoraremos sin entendimiento? De ninguna manera. Vamos a adorar con entendimiento, con verdad. Porque tales adoradores busca el Padre, que lo adoren en espíritu y en verdad. Él no anda con vueltas. Jesús es bastante directo. Si ven en el versículo 26, le pregunta, ¿no? Cuando venga el Mesías, el Cristo, nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Entonces sí, Jesús usaba parábolas, sí, Jesús usaba ilustraciones, sí, Jesús hacía preguntas retóricas y buscaba que las personas se dieran cuenta de lo que estaban pensando. Pero Jesús también es muy directo. Yo soy el que habla contigo. No tenés que esperar un Mesías, no tenés que esperar un Cristo. Yo soy el que está hablando contigo. Y así mismo nosotros como cristianos también tenemos que ser directos y decir las cosas como son. Sin Jesús no hay esperanza. Sin Jesús no hay verdadero gozo. Sin Jesús no hay paz. Es solo en Cristo. Cristo puede restaurar los matrimonios, Cristo puede restaurar la relación con los hijos, Cristo puede restaurar la relación entre amigos o entre hermanos. Cristo. Y tenemos que decirlo claramente y sin vueltas. Solo Jesús puede satisfacer tu alma sedienta.
Eso lo vimos en los versículos 13 y 14. Cualquiera que beba esta agua volverá a tener sed. Pero aquel que prueba a Cristo jamás volverá a tener sed. Porque Cristo quita la sed eternamente, para siempre. En Apocalipsis, es un libro donde se cumplen muchas cosas, se cierra, es el último libro, no por casualidad, encontramos un poco de esto. Apocalipsis 21:6 dice: finalmente me dijo, ya está hecho. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al sediento le daré a beber gratis del manantial del agua de la vida. Esta mujer samaritana hoy en día está disfrutando de este manantial de la vida de la mano de Jesús mismo. Ella está siendo saciada por la eternidad, porque puso su fe en Jesús. Y también esto se aplica para nosotros. Un poquito más adelante, estamos casi en el final de Apocalipsis, un poquito más adelante, en Apocalipsis 22, del 1 al 5, puede hablarnos también del agua que quita la sed eternamente. Dice Juan: el ángel me enseñó también un río de agua viva, transparente como el cristal, que emanaba del trono de Dios y del Cordero. En medio de la plaza de la ciudad, a una y otra orilla del río, crecía un árbol de vida que daba 12 cosechas, la cosecha por mes, y sus hojas servían de medicina a las naciones. Allí no habrá ya nada maldito. Será la ciudad del trono de Dios y del Cordero, donde sus servidores le rendirán culto. Contemplarán su rostro y llevarán su nombre grabado en la frente. Una ciudad sin noches y sin necesidad de antorchas, ni de sol, porque el Señor Dios será la luz que alumbre a sus habitantes, los cuales reinarán por siempre. Amén. Para aquellos que prueban el agua viva, para aquellos que prueban a Cristo, esto es lo que les espera. Una eternidad a las orillas de un río de agua viva, con frutos, de la mano del Cordero. Ahora, ¿qué puede hacer Jesús con una persona tan pecadora que se arrepiente? Una persona que se arrepiente y entrega su vida a Cristo, cuando ha tenido un pasado tan tormentoso, una vida tan inmoral y tanto pecado. ¿Qué puede hacer Jesús contigo? A veces nosotros pensamos que Dios solamente puede usar a aquellas personas que, bueno, la han conocido de chicos, de jóvenes, que se han ahorrado mucho sufrimiento, mucho pecado y no la han embarrado tanto. Entonces, con un poco de capacitación, un poco de limpieza, Jesús los puede usar. Pero ¿qué puede hacer una persona que realmente la ha embarrado, le ha errado? Una persona que ha practicado el pecado toda su vida, que ha hecho el mal toda su vida. ¿Puede hacer algo Jesús con esa persona acá en la tierra? Me gustaría que me acompañaran unos versículos más adelante a Juan 4, 31 al 42. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él, le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¡Qué historia! ¿Qué puede hacer Jesús con una persona sucia de pecado que se arrepiente? Puede usarla para su honra y gloria. Puede hacer que muchas personas vengan a los pies de Cristo. Recuerdo cuando comenzamos leyendo que Jesús tenía una necesidad de ir.
Y estoy seguro que no era el camino más corto. ¿Cuándo Jesús tomó el camino más corto para algo? ¿Cuándo Dios toma atajos? Pero muchas personas iban a creer. Estos enemigos de Israel, estos impuros, estos herejes, estos sucios, muchos iban a creer, iban a compartir la eternidad con nosotros. Muchos de ellos con sed eterna, pero una sed que Jesús puede saciar. ¿Y cómo lo hizo? Usando una pecadora, a una mujer samaritana. Si Jesús hubiera seguido las leyes de la época, ni tendría que haber ni pasado por ahí, ni mandar a sus discípulos a comprar comida, ni dirigirle la palabra. Pero gracias a Dios que Jesús no se conforma a las leyes de este mundo. Gracias a Dios que Jesús es diferente. Y de este Jesús quiero animarte a confiar, independientemente cuál sea tu situación. Que puedas confiar en Él, que puedas adorarlo en espíritu y en verdad como Él se merece, que puedas saciarte de Él, que tu alma pueda confiar en Él y saciarse de Él, que te dejes usar por Él, que nunca te sientas indigno, porque naturalmente no tenés ninguna dignidad para acercarte a Dios, ninguno de nosotros, pero nos acercamos a Dios por los méritos de Jesucristo. Confiadamente nos podemos acercar. Entonces que podamos amarlo como Él se merece, conocerlo, adorarlo y que nos dejemos usar por Él. Quizás muchos van a llegar a Cristo por tu testimonio, por decirle, yo estaba sucio, estaba lleno de pecado, pero Él me rescató, Él me salvó. Me gustaría tomar un tiempo personal para meditar en este pasaje. Quizás tenés algo que decirle a Dios. Quizás tenés que arreglar cuentas con Jesús. Quizás querés pedirle que te limpie. O quizás querés pedirle que te use. Pero que puedas ser honesto con Él.